Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un problema de termoquímica que tenemos de la asignatura del grado en física de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues en él nos dicen que el calor de formación a volumen constante del amoníaco gaseoso a 290 vale una cierta cantidad. Luego nos dicen, por su parte, para el intervalo comprendido entre 200 y 500 grados Kelvin, las expresiones válidas para las capacidades caloríficas, para las C sub P, las capacidades a presión constante, de las sustancias que están presentes en la reacción son las siguientes. Es decir, vemos que son funciones de la temperatura, ¿vale? Y que esas funciones son válidas en el rango de temperaturas entre 200 y 500. Y vamos a ver qué nos dicen. Nos piden calcular, si es posible, el calor de formación a presión constante, fijaros que el que nos están dando es a volumen constante, del amoníaco gaseoso a tres temperaturas, a la propia 290, a la temperatura de 450 y a la temperatura de 750. ¿Vale? De entrada, lo primero que tenemos que saber es que nosotros conocemos las expresiones de la C sub P para los intervalos de 200 a 500. Entonces yo la variación de entalpía o el calor de formación, que va a ser lo mismo, a la temperatura de 750 no la voy a poder calcular, ¿vale? De entrada, eso lo tendríamos que comentar ya, ¿vale? Esa no la vamos a poder calcular. Lo que sí vamos a poder hacer es calcular a 290 y a 450. Para la de 290, lo que sabemos es que tenemos el calor de formación, pero a volumen constante. Me están pidiendo el calor de formación a presión constante. Entonces, dejadme que repase por un momento qué tiene que ver o cómo podemos calcular el calor a volumen constante y a presión constante, con qué magnitudes lo podemos relacionar y cómo podemos relacionar la una con la otra, porque está claro que si me están dando el calor de formación a volumen constante a 290 y luego me lo piden a presión constante, tiene que haber una relación entre este dato y el que me están pidiendo de primeras, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿vale? Lo primero que tendríamos que saber nosotros es que la variación de energía interna, ¿vale? De un proceso, como puede ser una reacción química en este caso, es igual a el calor del proceso más el trabajo que tenga lugar en ese proceso, ¿no? Entonces, lo primero de todo que vamos a decir es que si el proceso ocurre a presión constante, o bueno, déjame que diga si es un proceso a volumen constante, ¿qué ocurre? Pues fijaros, si el proceso ocurre a volumen constante, diferencial de V es cero, y automáticamente como diferencial de trabajo se define como menos P diferencial de V, el diferencial de trabajo para este proceso sería cero. ¿Y qué tendríamos? Que el calor del proceso se corresponde a volumen constante, se corresponde con la variación de energía interna, si os dais cuenta, ¿vale? Por otro lado, cuando el proceso ocurre a presión constante, deberíamos saber, por definición, digamos, que el calor es lo mismo que la variación de entalpía. ¿Vale? De hecho, la entalpía muchas veces se define como el calor de un proceso que ocurre a presión constante. Entonces, esto sería delta H. ¿Vale? Entonces, en el primer caso me están dando la variación de energía interna. Y luego en el segundo, este calor de formación me la están pidiendo a presión constante. Entonces, vamos a ver cómo la relacionamos. Nosotros en principio sabemos que la entalpía es igual a U más PV, ¿vale? Esto alguna vez en las clases lo hemos comentado y si no lo recordamos aquí, hay un diagrama muy chulo que se suele hacer, que es este. Tenemos U, podemos restar TS o podemos sumarle PV. Cuando yo a U le sumo PV, lo que me queda es H. Cuando a U le resto TS, lo que me queda es la energía libre de Helmholtz. Y cuando a la energía libre le sumo PV o cuando a H le resto TS, lo que nos queda es la energía libre de Gibbs. Entonces, fijémonos que, bueno, podríamos recordar que H suma PV. ¿Y entonces qué pasa? Pues que la variación de H va a ser igual a la variación de U más la variación de P por V. Pero si nosotros consideramos a nuestro gas, el amoníaco, como gas ideal, podríamos decir que P por V es igual a nRT. Entonces me queda que delta H es igual a delta U
más delta de nRT. Y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque estos procesos, en principio, bueno, o esta reacción podría tener lugar a 290, entonces sería un proceso isotermo, a 290 esa reacción, la formación del amoníaco. Entonces, si la temperatura es constante en la reacción de formación del amoníaco, yo aquí lo que podría decir es que delta H va a ser delta U y la variación de T es nula, es decir, T es constante. La variación de R es nula porque R es la constante de gases ideales. Entonces aquí podríamos poner RT por la variación de moles. Entonces, esto es interesante porque en una reacción química, que no la hemos escrito, estamos hablando todo el rato de formación o de la reacción de formación del amoníaco. En esta reacción química los moles cambian. Al principio tendremos unos moles y al final tendremos otros. Fijémonos en que N2 más H2 van a dar NH3, pero esta reacción hay que ajustarla. Tendríamos 2 aquí y tendríamos un 3 aquí. Entonces, al final yo me quedo con 2 moles cuando inicialmente teníamos 4. Entonces hay un delta N. Delta N en esta reacción final menos inicial serían menos 2 moles. Se han perdido 2 moles en la reacción química, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿tenemos delta N? Sí. ¿Tenemos la temperatura? Me están diciendo 290. ¿Tenemos la constante de los gases ideales? En principio sí. Y pues ya podríamos calcular el calor de formación a presión constante, que hemos dicho que es delta H. Entonces, esa sería nuestra primera pregunta y así es como calcularíamos la primera respuesta que nos han pedido, ¿vale? Entonces tendríamos que poner el calor de formación a volumen constante, menos 10,40 kilocalmol, menos 10,40, bueno, está todo en molar, ¿no? Después tendríamos kilocalmol, vale, esto sería igual, o hay que sumarle ahora, 8,314, pero que si lo paso a calorías sería dividir entre 4,18, 1,989 me sale a mí. Y luego aparte hay que dividirlo por 1000, porque este de la izquierda está en kilocal, ¿vale? Está en kilocal mol. Entonces, la R en kilocal mol, Kelvin, me sale lo siguiente. Bueno, 1,989 por 10 a la menos 3 y ahora la temperatura son 290. Me sale 0,578. 0,578. Y sería por... Claro, esta reacción la podemos poner así o la podemos poner la formación de un mol de amoníaco conlleva 3 medios de aquí y conlleva 1 medio de este, ¿no? Ahora sí. Entonces, por mol formado de amoníaco, aquí tendríamos una variación de 1 menos 2 sería menos 1, ¿no? Por cada mol formado de amoníaco, inicialmente teníamos 1 medio más 3 medios, 4 medios moles, que son 2. Entonces, 1 menos 2 da menos 1. La variación de los moles por cada mol formado de amoníaco es menos 1 mol. Vale, entonces, importante ese detalle, porque si no yo ya aquí habría metido la pata, habría metido un 2 cuando hay que poner un menos 1. Vale, y ahora en principio, si calculamos, a ver, por menos 1 y le resto 10,40. Me sale menos 10,98. Vamos a ponerlo aquí abajo. Menos 10,98 y esto lo hemos hecho en kilocal y por cada mol de reacción, ¿no? Por cada mol formado de NH3, entonces es por mol. Entonces, este sería nuestro calor de formación a presión constante. Primera pregunta respondida. Y veis que el resultado está correcto, menos 10,98. Sale clavadito. Vamos con el segundo apartado que me interesa bastante más y vamos a ver cómo lo hacemos. La idea es la siguiente. Nosotros deberíamos haber estudiado en clase lo que se llama la ley de Kirchhoff, que nos permite calcular la variación de entalpía a una cierta temperatura a partir de la variación de entalpía a una temperatura ya conocida, ¿vale? Esa ley, en principio, deberíais haberla visto las diapositivas de vuestra clase, las tenía por aquí abiertas, que estaba revisando si os las habían explicado o no, y en principio sí, la tenemos por aquí, y de la fórmula que estoy hablando es de esta, ¿vale? La ley de Kirchhoff, que como digo, me permite calcular una variación de entalpía a una temperatura 2
a partir de una variación de entalpía ya conocida para una temperatura 1. ¿Qué hay que hacer? Añadirle la variación de C sub P en función de la temperatura. Hay que considerar que la C sub P va cambiando a medida que tú cambias la temperatura, tu C sub P cambia. Como las C sub P en función de la temperatura nos las dan, pues esto va a ser fácil de calcular, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Vamos a hacerlo. La idea sería la siguiente. Vamos a poner aquí, apartado B, delta H de formación a presión constante, es decir, el calor de formación a presión constante, a una temperatura de 450. Vamos a abreviarlo esto, vamos a poner delta H a T sub 2, ¿vale? La fórmula, vamos a decir que a partir de la ley de Kirchhoff, bueno, ley de Kirchhoff, en alemán creo que es, el tío este le metía todo, le metía circuitos eléctricos, le metía óptica, le metía termodinámica, le metía radiación, esta era una máquina, ¿no? Nos dice lo siguiente, delta H T2 es igual a un tal delta H a una T1 ya conocida, más integral de T1 a T2 de la variación de la C sub P diferencial de T, ¿vale? Entonces nosotros la variación de entalpía a 450 la vamos a calcular como la variación de entalpía a 290, que la hemos calculado justo antes, más la integral de T1 a T2 de delta Cp, ¿vale? Delta Cp lo vamos a sacar ahora mismo y os digo lo que sale. Delta Cp sería sumatorio de las Cp's de productos menos sumatorio de las Cp's de reactivos. Claro, siempre multiplicando cada Cp por su coeficiente estequiométrico, ¿vale? Hay veces que se pone directamente todo en una misma suma, solo que de los productos los coeficientes se consideran positivos y los de los reactivos se consideran negativos. Al final sería lo mismo, ¿no? Venga, entonces, vamos allá. Recordemos que nuestra reacción es esta por mol, entonces sería de productos 1, entonces sería la Cp del NH3, vamos a ponerla, la Cp del NH3, menos, luego eran 3 medios de la Cp del H2, luego teníamos un medio de la Cp del N2. Y esto pues lo tenemos. Sería 6,19 menos 3 medios de 6,94 menos un medio de 6,44. Voy a calcular primero lo que nos da la delta Cp de la parte constante. Luego hacemos el mismo cálculo, pero de la parte que depende de la temperatura. Sería, como digo, 6,19 menos por 6,94 menos por 6,44. Me sale menos 7,44. Entonces delta Cp sería menos 7,44. Y luego tenemos para las partes que dependen de la temperatura, vamos a hacer la misma cuenta. Sería 7,18, perdón, 7,8 menos 3 medios de 0,2, menos con menos es más, y menos un medio de 1,4. Todo ello por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 es importante, ¿eh? Como se nos olvide ya, la hemos liado. Sería 7,8 más 0,3 menos 0,7. Me da 7,4 por 10 a la menos 3, claro. Más 7,4 por 10 a la menos 3, temperatura. Entonces, ahora una vez que tenemos delta Cp, pues ya es hacer la integral, sustituir en nuestras temperaturas, 290 y 450, y esto me quedaría delta H a T1, más la integral, habría que hacer integral de menos 7,44 más 7,4 por 10 a la menos 3, temperatura diferencial de T entre T1 y T2. ¿Y esto cuánto sale? Pues vamos a hacerlo en un momentito. Delta HT1 más la integral de menos 7,44, menos 7,44 T, evaluado entre T1 y T2.
La integral de 7,4 por 10 a la menos 3t, 7,4 por 10 a la menos 3, t cuadrado entre 2, evaluado entre t1 y t2. Y ya sustituyendo los límites, en la primera integral te queda t2 menos t1, en la otra te quedaría t cuadrado 2 menos t cuadrado 1. Como tenemos todos los datos, pues ya escoger la calculadora. Recordad que nos había salido menos 10,98, pero está en kilocal. Los demás no sé si están en kilocal, vamos a verlo. Calorías. Entonces hay que meterle a todos un 10 a la menos 3. Ahora, porque esto no están en kilocal, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Puedo más fácil hacer en calorías, 980, y ya está en calorías mol, igual que todos los demás, ¿no? Entonces sería, bueno, menos sería así. Menos 7,44. 450 menos 290 son 160. Luego tenemos 7,4 por 10 a la menos 3, que sería 3,7 por 10 a la menos 3. Y ahora tenemos 4,50 al cuadrado, menos 2,90 al cuadrado. Y a ver lo que nos queda, vamos a ver ya el paso final, si nos ha salido bien con calculadora. 450 al cuadrado menos 290 al cuadrado por 3,7 por 10 a la menos 3 menos 160 por 7,44 menos 10.980. Me sale a mí menos 11.732,32 y lo hemos hecho al final en calorías mol. Si lo queréis en kilocal, menos 11,73 kilocal por mol. Revisamos, menos 11,73, pues está perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, esto habría sido todo. Espero que os sirva de ayuda. Este ejercicio es muy importante, es el último de la primera hoja de problemas de la parte segunda de la asignatura, que es la de termoquímica. Y bueno, cualquier dudilla podéis dejarme un comentario. Si veis que ha habido algún fallito, pues igual. Os agradezco la atención. Si os ha servido, pues podéis dejarme un like, que me ayuda mucho, ¿no? Bueno, chicos, esto es todo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por la atención. Chao, chao.